fue escrito por este personaje. Un hombre que, si leía la palabra, si la compartía con otros, si le ponía énfasis a la lectura y había oportunidad de que otros pudieran interpretarla o más bien traducirla, porque muchas de las gentes que oían la palabra no exactamente estaban hablando el hebreo ya, sino que habían aprendido a hablar el arameo y había que poner intérpretes para que pudieran compartir la palabra y de esa manera pudiesen, el arameo por las invasiones caldeas, por las invasiones de Babilonia, por la cautividad en Babilonia, y mucha gente conocía entonces ahora otro idioma y tenían que poner intérpretes. Pero este hombre, sabiendo todas esas cosas, conociendo todos esos principios, sabiendo leyes seguramente de interpretación bíblica, tal vez no habían manuales como los hay ahora de interpretación hermenéutica, homilética, etcétera, pero teniendo la inspiración de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre su vida y una revelación gloriosa de Dios para él, para que pudiera entender la Escritura, él expresa cosas impresionantes en este Salmo capítulo 119. Y uno de los pasajes que él expresa es del versículo 129 en adelante, que me gustaría compartir algunas ideas conforme el Señor nos lo permita con cada uno de ustedes, iglesia presente en esta hora. Búsquelo ahí, por favor. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 119. Salmo 119, versículo 129. Usted se dará cuenta que antes de cada una de las estrofas que aparecen ahí hay una palabrita. En este caso es una palabra P-E. Esa es una de las letras del alfabeto hebreo. Todos estos estrofas de este salmo comienzan con una letra del alfabeto hebreo. Todas comienzan así. En este caso, no porque es P o PE, uno dice esta debe ser la P para nosotros en el alfabeto español o castellano. No, así se llama esa letra. La transliteración del hebreo al español es así, P. Y así se llaman otras, Ayin, Samek, Lamed, bueno, y así por el estilo. Entonces ahí, esto según dicen está hecho en forma, elaborado en forma de un acróstico. Todas las estrofas, y en este caso esta estrofa del versículo 129 hasta el 136, que son de 8 versículos u 8 versos, porque esto es un poema, y entonces sí, como es en forma poética que está escrito, podemos hablar de versos también. Pero todos estos versículos, o todas las estrofas más bien, contienen 8 versículos, cada una de las estrofas. Y en todas las estrofas usted se dará cuenta o notará la forma como resalta la palabra estatutos, mandamientos, dichos, etcétera, que todo es sinónimo de palabra de Dios. Todo es sinónimo de palabra eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia, la palabra de Dios. Y él comienza expresando algo que yo creo que tiene que venir de un corazón agradecido con Dios, pero de un corazón que conoce el beneficio de guardar, de cumplir las promesas de Dios o de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. No es de guardarla en otro lugar, es de guardarla en nuestro corazón. Beneficios que él sabe, provecho que él ha sacado de escuchar, de practicar, de leer la Escritura, la ley de Dios, si usted quiere decirlo de esa manera, porque hablamos de un Antiguo Testamento, pero provecho que le ha sacado, beneficios maravillosos. Y él se expresa de esa forma, así comienza en el versículo 129 de este Salmo 119. Maravillosos son tus testimonios,
Oiga qué hermoso. Viene de un corazón agradecido. Viene de un corazón conocedor de la ley. Viene de un corazón dispuesto a alabar y adorar el nombre del Señor. Cuando usted y yo tenemos esa actitud, para nosotros serán cortas o quedaremos cortos con las palabras que tendremos que decir a Dios, de lo agradecidos, de lo bendecidos que estamos por tener o contar con su palabra en cada uno de nosotros o en nuestra vida. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Cosas maravillosas que Dios nos da no pueden ser rechazadas, no pueden ser desperdiciadas, tiradas al cesto de la basura. Dios se ha interesado por el género humano desde siempre. Dios se ha interesado en suplir las necesidades de la gente en la cual Él ha fijado sus ojos. Lamentablemente muchos le han fallado, y me incluyo, muchos le hemos fallado. Muchos no hemos sido la gente que Dios espera que seamos. Pero cuando nosotros podemos disfrutar de los testimonios de la palabra de Dios, testimonios es sinónimo de palabra también en este caso, dichos de Dios a nuestra vida, que este mismo salmista acá en este mismo capítulo 119 de los Salmos expresa la exposición de tus dichos o de tus palabras, como usted lo quiera decir, alumbra y hace entender a los simples, a los de poco o de escaso conocimiento, si usted quiere, los hace entender, porque tu exposición, la exposición de tu palabra alumbra nuestra vida, nos saca de tinieblas y nos da una luz adecuada para poder seguir caminando, pues lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. Este hombre, si es Esdras o cualquier otro escritor que haya sido, conocía los favores de Dios, sabía el poder de la palabra de Dios o de la ley de Dios, conocía que siguiendo los estatutos de Dios no se iba a perder. Si seguía al pie de la letra el camino trazado por la palabra de Dios, no se iba a perder, iba a alcanzar a llegar a un lugar seguro. El que anda en el camino del Señor, dice el profeta Isaías en el capítulo 35 versículo 8, si no mal recuerdo, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque no conozca mucho, aunque no sepa nada, aunque sea una persona considerada muy, pero muy, pues, sencilla en cuanto a sus conocimientos, pero si camina en el camino correcto, en el camino de Cristo Jesús, no se extraviará. Llegará a lugar seguro, llegará a puerto seguro, donde podrá estar a salvo y bendecido. Pero es necesario que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, saber los beneficios de la palabra de Dios. Santifica nuestras vidas. La palabra de Dios regenera el alma y el espíritu. La palabra de Dios guía nuestro camino, nos alumbra el camino por el cual debemos andar. La palabra de Dios fortalece nuestro ser. La palabra de Dios nos hace que nos vitalicemos, nos vigoricemos, si usted lo puede decir así o lo quiere decir de esa manera, y vienen a aparecer músculos espirituales a nuestra vida para que podamos tener la suficiente fuerza para combatir en el momento necesario en contra de todas las acechanzas del maligno, del diablo. Jesús mismo, después de 40 días de ayuno y oración, a través o por medio de la palabra, venció, hizo retroceder al diablo, al padre de todos los demonios, el diablo y Satanás, diciéndole: escrito está, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Dele vuelta si quiere al texto bíblico. Mi alma ha guardado tus testimonios, porque son maravillosos, Señor. Si algo no fuera adecuado, mi alma no lo recibiría. El mismo Señor dijo en una oportunidad en el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor quiere que guardemos nuestro corazón en su presencia, para que no caigamos para que no nos vaya mal y que no estemos cayendo en derrota continuamente, sino vayamos de poder en poder y alcancemos victoria total en Cristo Jesús. En nuestro corazón deben alojarse, deben de guardarse cosas positivas, para que nuestro corazón no se enferme.
El corazón muchas veces, si hablamos desde el punto de vista físico, humano, pues el corazón se va deteriorando por las cosas que a veces no hacemos bien, porque no comemos lo adecuado, no comemos una comida saludable, comemos comidas muy grasosas, comemos comidas que no nos van a beneficiar. Y yo no tengo que estárselo diciendo, porque mire mi corpulencia, pues si no es tan corpulencia, mire mi tamaño, pues comparado con el de muchos de ustedes. Pero lo que le estoy diciendo es lo correcto, es lo real. El hecho que yo no lo haya cumplido, por eso mismo se lo puedo decir, pues porque después uno se siente tal vez mal de salud, se siente decaído cuando podría estar teniendo más dinamismo para hacer muchas cosas. Y entonces comienzan muchas veces las arterias a estropearse, a estorbarse, comienza a no tener uno una circulación adecuada y comienzan entonces problemas cardíacos y un montón de cosas más que no solo tienen que ver con un músculo cardíaco o algo por el estilo, sino que con otras partes del cuerpo humano. Pues, pero hablando del corazón, en el corazón debería de alojarse desde el punto de vista espiritual cosas positivas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo quiero que mi boca hable cosas productivas, cosas positivas, cosas que bendigan a los demás y no destrucción y no pestilencia y no podredumbre, debo de llenar mi corazón de cosas hermosas. Y lo más maravilloso que puede existir sobre la faz de la tierra, máxime en este siglo XXI, no es la alta tecnología, no es que la ciencia se ha aumentado y se han proliferado los conocimientos y los descubrimientos. Lo más glorioso y maravilloso de este siglo XXI no es el pulpo psíquico, pues. Lo más glorioso no es esto ni lo otro de esta tierra. Lo más glorioso por siempre y para siempre, que nunca pasará de moda, será la palabra bendita de Jehová de los ejércitos. Porque el mismo Jesús declaró: se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La misma escritura lo expresa de esa manera. El apóstol Pedro en una oportunidad tuvo que decir delante del Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios va a satisfacer cualquier necesidad interna en nuestro ser, cualquier necesidad de nuestro corazón. Pero cuando nosotros podamos deleitarnos en ella, como yo lo decía en uno de los cultos de la mañana, y consideremos, para que nos deleitemos en ella, es necesario que nuestra mente esté abierta para considerar que la palabra de Dios no es otro libro cualquiera, como cualquier otro libro de este mundo, sino que es maravillosa. Es la palabra inerrante, es la palabra eterna de Jehová de los ejércitos. Esta palabra es infalible. Si usted y yo seguimos al pie de la letra los principios de la escritura, no vamos a fallar jamás. Así es una definición que se nos da de Biblia. Biblia es la palabra de Dios, la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, pero no contraria a la razón. Es la regla infalible de fe y conducta. Quiere decir que si yo sigo al pie de la letra lo que la Biblia me dice, será una regla para mí infalible. No fallaré, no caeré en el agujero. Dios me llevará siempre a lugares de delicados pastos y allí me hará descansar. Si Dios me dice que aunque ande en valle de sombra y muerte, no debo de temer mal alguno, porque Él estará conmigo, porque su vara y su cayado me infundirán aliento, y porque Él va a aderezar mesa delante de mí, aún en presencia de los angustiadores. Solamente con estas maravillas en nuestro corazón vamos a poder ser preservados del mal, vamos a poder permanecer firmes en medio de los embates del enemigo. ¿Cuántas son las situaciones difíciles que usted y yo atravesamos a diario? ¿Cuántos son los problemas con los cuales usted tiene que lidiar diariamente? ¿Cuántos son las angustias que usted pasa continuamente? Por A o B razones. Porque no hay economía adecuada, porque no hay provisión para su casa, porque no se puede estudiar, o quiere usted darle estudio y darle una adecuada atención a su familia, pero no lo puede hacer porque no tiene lo suficiente, y todo esto nos deprime, todo esto nos desanima, todo esto nos hace sentirnos muy mal y muchas veces hasta nos hace pensar cosas negativas o en contra del mismo Dios Todopoderoso. Solamente cuando la palabra del Señor es aplicada a nuestra vida, los testimonios de Dios son aplicados a nuestro corazón, entonces
y comenzamos no solamente a decirlo o a declarar alguna palabra solo porque nosotros decimos, aquí está, aunque sea voy a leer esto, sino que lo leemos y lo comenzamos a aplicar a nuestra vida para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, entonces nos vamos a dar cuenta que esos testimonios son maravillosos en verdad. ¿De qué se maravilla usted? ¿De qué puedo maravillarme yo? En este mundo traidor en el cual vivimos, ¿de qué podemos maravillarnos? ¿De las cosas que vemos en algún almacén? ¿De las noticias que leemos en el periódico? ¿De las cosas que oímos en la radio o vemos por la televisión? ¿De qué nos podemos maravillar? ¿De un muchacho elegante, guapo, simpático? ¿De una muchacha pues excelente, hacendosa, muy bella físicamente, muy espiritual? ¿Podemos maravillarnos de todo eso? ¿Podemos maravillarnos de las cosas que hemos conseguido y podemos decir gracias delante de Dios por lo bueno que Él ha sido para con nosotros? De acuerdo que podemos maravillarnos de muchas cosas. Podría ser así. Gente se maravilla por un vehículo, gente se maravilla por un buen trabajo, gente se maravilla por diferentes cosas. Pero podemos maravillarnos al poder vernos reflejada nuestra vida en la santa y bendita palabra de Dios. Porque Dios ha querido bendecirnos de tal manera que cuando abrimos la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta que aquello se puede aplicar a nuestro corazón. Y que siempre que abrimos la Escritura, en medio de cualquier necesidad, habrá un beneficio glorioso que Dios tiene preparado para nosotros y que Dios ha dejado ahí para que pueda ser aplicado a nuestra vida, a nuestro corazón, y podamos salir de victoria en victoria. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. No los quiero apartar de ahí. Quiero tenerlos en mi pensamiento. Hablar de alma es de tenerlo yo en mi mente. Hablar de alma es de que mis emociones no estén controladas solamente porque yo soy almático y porque yo soy una persona muy emotiva, sino que mis emociones, mis sentimientos puedan ser controlados por la palabra bendita de Jehová de los ejércitos. Que yo no actúe a la ligera, que yo no actúe alocadamente o apresuradamente sin pensar las cosas, sino más bien que esta palabra pueda ser guía a mi corazón, guía a mi alma, y de esa manera jamás voy a resbalar. Pero lamentablemente muchos de los que nos llamamos cristianos, muchos de los que somos hijos de Dios, no hemos podido entender a cabalidad lo que esto significa. No hemos podido comprender lo que vale, lo valioso que es la palabra de Dios para nuestra vida. Es maravillosa, nos va a hacer diferentes. No es llevarla debajo del brazo lo que nos va a cambiar, no es tenerla en la casa abierta lo que nos va a cambiar, es que la pongamos dentro de nuestro corazón, lo que hará el cambio en nuestra vida. Usted lo sabe. Este es un mensaje para Escuela de Enseñanza Bíblica Dominical, para párvulos. Usted lo sabe perfectamente bien, pero quiero recordarlo en el nombre del Señor, porque aun cuando somos viejos de estar en los caminos del Señor, muchas veces se nos ha olvidado que esta palabra es la que tiene respuesta para cualquiera de nuestras necesidades, que es la palabra de Dios la que hace que nuestra vida pueda ser transformada. Santifícalos en tu verdad, dice Juan capítulo 17 versículo 17, si no mal recuerdo. Tu palabra es verdad. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces significa que estos estatutos, estos testimonios, estos dichos del Señor son maravillosos para que los guarde nuestra alma. ¿Qué guardamos en el alma? ¿Qué guardamos en nuestros pensamientos? Mire, hermano, hoy guardamos el montón de cosas en nuestros pensamientos. En los colegios les dejan deberes a los alumnos, a nuestros hijos mismos, están siendo bombardeados terriblemente. Hay que estudiar esas cosas. Hay que estudiar las comedias de Aristófanes, hay que estudiar las tragedias griegas, hay que estudiar y leer y exponer libros que tienen que ver con un montón de tonterías, pero que quién sabe en cuál mente que no tenga ningún beneficio por la palabra de Dios se han ocurrido este tipo de situaciones. Eso es lo lamentable
A eso se enfrentan nuestros hijos, a eso nos enfrentamos nosotros a cada momento. Y la gente que no tiene temor de Dios, ni mucho menos guarda en su alma la palabra de Dios, hace este montón de cuestiones. Pues dice este montón de cosas para que nuestros hijos las puedan llevar a cabo. Y nuestros hijos pueden ser bombardeados tremendamente si no tenemos cuidado en lo que están exponiendo o leyendo para poder exponer después. Tendrán que someterse a esas cosas. ¿Por qué? Porque esos son los programas así. Y es triste, pues, que aunque sean colegios cristianos tengan que someterse a todas estas disposiciones, porque de lo contrario entonces hay un montón de problemas en los que van a verse involucrados. De hecho, pueden ser cambiadas en un montón de cosas si tan solo nosotros pudiéramos darnos cuenta qué es lo que más nos beneficia a nuestra vida. Porque guardamos en nuestra alma recuerdos de la niñez, guardamos en nuestra alma hasta resentimientos y un montón de cosas que nos dañan y nos perturban. Guardamos en nuestra alma, en nuestro ser, un montón de recuerdos de la novia primera que tuvimos, del novio primero que tuvimos, del pasado, del hombre que dejó a la mujer toda lastimada y toda golpeada. Guardamos recuerdos tristes, ingratos, y que nos estamos recordando de todo eso, y eso es de lo que está lleno nuestro ser muchas veces. Guardamos en nuestro corazón, como yo decía por la mañana, hasta poemas que nos aprendimos. Bueno, recuerde algún poema usted, pues. 2 alas, ¿quién tuviera 2 alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. ¿Se recuerda cosas como esas? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Sus suspiros escapan por su boca de fresa. Ay, sí, recuerde. Y si no lo recuerda todo, recuerda algunas tonteras de esas, pues. Eso es lo que guarda nuestra alma. Eso es lo que recordamos. Esos son los recuerdos maravillosos que tenemos muchas veces. Y cuando se trata de la palabra de Dios, no recordamos nada. Hasta inventamos. Como dice la Biblia, hermanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no lo dice la Biblia, hombre. Eso no es cierto, pues. Con que la Biblia ni siquiera dice, como nosotros lo aseguramos tantas veces, que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso es así, eso tiene que ser así. Pero que la Biblia lo exprese, búsquemelo, pues. Pues sí, es cierto que nada sucede si Dios no lo permite, pues. Es cierto. Pero que eso, de ese hecho real, a que digamos que allí está en la palabra, esa es una cosa completamente diferente, ¿no? Pero ¿por qué aplicamos todo eso? ¿Por qué decimos las cosas así? Porque los recuerdos que tenemos de la palabra de Dios muchas veces son vagos, comparados con el montón de otros recuerdos que tenemos, que son de lo que nuestra alma se ha venido alimentando a través del tiempo, a través de los años. Y es difícil cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? Es difícil sacar de nuestro ser ese tipo de cuestiones. Dicen que los hábitos no se quitan, sino que solo se sustituyen, pues. Eso es triste, ¿no? Que los hábitos no se quiten, sino que se sustituyan nada más. Yo creo que en Cristo somos nuevas criaturas, como le dice la Biblia, pues. Creo que en Cristo somos más que vencedores y tienen que ser cambiados los hábitos en forma total. Porque se habla de que un alcohólico jamás se va a sanar, pues. Así es lo que se dice, ¿no? Solo se recupera, solo se le da un alivio, pero jamás se recuperará, jamás se va a sanar por completo. Pero en Cristo Jesús seguirá siendo un alcohólico. En Cristo Jesús debe ser transformado su mentalidad, debe ser cambiado todo su sistema, debe ser cambiado y sacado de su torrente sanguíneo hasta la última gota de alcohol en el nombre de Jesús de Nazaret. Si médicamente no se puede, pero para Dios nada es imposible. Si clínicamente las cosas no pueden ser posibles, pero Dios declara una cosa diferente para cada una de nuestras vidas. Por eso este salmista dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Como quien dice, si no fuera adecuado esto para mi alma, no estaría dispuesto a guardarlos o alojarlos dentro de mi ser. Si no me sirve, lo desecho, pues. Si no va a beneficiarme o va a ser productivo para mi vida, mejor lo quito de mi ser. ¿Para qué lo voy a tener ahí? ¿Para qué voy a guardar eso? ¿No es cierto que guardamos cosas que, pues sí, no debemos de guardarlas, hombre? Pero todos somos así, no se lo digo a usted, lo digo por mí, pues, primeramente. Guardamos, y esta camisita, una cuturina así, ¿verdad?
No, esa es la que yo me ponía cuando tenía un mes, dice mi mami. Y ya tengo como 200 años ya, pero ahí la tengo. Es que, hermano, es un recuerdo, no sea así, hombre. No sea grosero, tenemos recuerdos. Tenemos hasta el muñequito allá todo sucio que usábamos al principio, un patito, ¿eh? El muñeco de peluche lo tenemos guardadito. Y son las cosas que muchas veces guardamos. Pero sí, es cierto, ¿eh? Claro. Guardamos cosas así. Y como usted ha dicho algunas veces, guardamos en el baúl de los recuerdos el montón de cartas con perfume todo rancio ya, que nos envió la cipota, que fue nuestro amor de verano, nuestro primer amor, amor de estudiante, que qué triste que ya se terminó. Eso en algún lado lo escuché. Pero, ¿verdad? Sí, hay que echarlo de ahí, pues. Que sacarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no nos beneficia en nada. La foto de la chorreada tenemos allá, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí. No, hermano. Guardamos lo que no deberíamos guardar. Tenemos en nuestra alma los recuerdos que no deberíamos tener, porque eso nos ata, porque eso nos hace arrastrar un peso tremendo y no nos deja avanzar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere tener en lugares celestiales. El eterno peso de gloria que necesitamos es la presencia de Dios operando en nuestra vida. Pero porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero esto nos dará recuerdos positivos. Leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, instruirnos por la palabra. Bueno, si la misma Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado adecuadamente. Quiere decir esa palabra de perfecto, esa palabra perfección, capacitado para toda buena obra. Mire qué bonito, mire qué hermoso, mire qué interesante. Pero ¿para qué es capacitada la gente? Sí, hermano, la gente es inventora de males, como dice Romanos capítulo 1. La gente se capacita para hacer cosas malas. Póngalo a hacer algo bueno y no lo pueden hacer, porque están capacitados, aptos para hacer el mal, aptos para idear planes maléficos, aptos para matar a la gente, para destruir a la gente. ¿En qué mente, en qué cabeza, en qué alma puede caber destruir a los demás? Quemar un bus con un montón de gente, pequeños y grandes, ir a hacer una masacre por aquí o por allá. ¿En qué mente cabe eso? Solo en una mente atrofiada, ¿no? Solo en una mente gobernada por el diablo y Satanás. Eso no es lo normal. Lamentablemente lo vemos como normal ya en nuestro tiempo. Y de eso nos maravillamos. Qué tremendo. Qué barbaridad, qué bárbaro. Miren lo que ha sucedido. Y claro que uno se queda admirado, atónito, perplejo, pasmado puede quedar al ver todas esas cosas. Pero estamos viviendo, nosotros que no hemos visto, o que ya estamos viejos y que hemos visto otro tipo de vida mejor en los tiempos antiguos, nos damos cuenta de que esto que está sucediendo el día de hoy no es normal. Es algo anormal, está pasando. Pero nuestros hijos que vienen creciendo y que eso es lo que vienen viendo desde siempre, desde que nacieron, desde que le pegó la nalgada el médico, han visto violencia. Vaya pues, y eso es lo mismo que han visto siempre. Y crecen y muertos, y crecen destrucción, y crecen incendios, y crecen problemas, y crecen robos, atracos y todo lo demás que pueden ellos estar viendo. Han crecido así y a ellos todo esto les parece normal. Cuando se metan en la palabra, o la palabra pueda ser de bendición a sus vidas y puedan darse cuenta que la palabra es maravillosa y que deben de guardarla en su alma, se darán cuenta que hay otro estilo de vida mejor, que hay una contracultura que predicarle a la cultura normal que se está viviendo el día de hoy en esta nación y en casi todas las naciones sobre la faz de la tierra. No es normal lo que está sucediendo. El príncipe de la potestad del aire, el diablo y Satanás, gobierna multitudes de personas.
Pero eso no quiere decir que vamos a tener que desanimarnos, bajar la guardia y decir, ni modo, pues, ¿qué se va a hacer? Sino que tendremos que seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Porque quiero decirle que un día, cuando se haga el recuento, esto la gente no me lo cree muchas veces, cuando se haga el recuento final de dónde se dieron más votos, si en el cielo o en el infierno, le voy a garantizar esto: si en el cielo hay menos habitantes que en el infierno, aunque la obra redentora de Cristo fue buena, pero no fue lo óptimo. Y lo digo con respeto a Dios y a ustedes. Pero Jesús dijo pendiendo de la cruz: Padre, consumado es. Tiene en el recuento, en el escrutinio final, tiene que haber más habitantes en el cielo que en el infierno. Habrán millones en el infierno, sí, pero en el cielo habrán multitudes. Y le voy a decir una razón del por qué. Juan capítulo 14 dijo Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Yo no los voy a engañar, en otras palabras. Yo no les voy a dar carreta o garabato como le dan cualquier político, cualquier gente de esta tierra. Yo les digo la palabra, y mi palabra es verdad. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Maravillosos son tus testimonios, poderosísimos, especiales. Se nos cae hasta la baba viendo, leyendo la escritura, saboreándola, disfrutándola. Por eso lo debe de guardar nuestra alma. Ya no es cuestión de que si este lo guardó, qué bonito. No, ahora decimos, lo debemos guardar en nuestra alma. Porque la única respuesta o la única solución para cualquier situación difícil en la que podamos caer o tengamos que estar ahí por obvias razones, es Cristo Jesús, la palabra viva, y la Biblia, la palabra escrita. Gloria a Dios. Mire lo que dice, pues. Ahí está el versículo 130, la exposición de tus palabras, de tus dichos. Dice otra versión: alumbra, hace entender a los simples. Mire qué interesante. En la versión del King James se traduce poco más o menos así: la entrada de tus palabras da luz, nos provee de luz, nos da luz a nuestro ser. Fíjese qué interesante. La exposición, el proclamar tu palabra, el profetizar tu palabra, alumbra. Mire, alumbra. ¿Cuántas veces nos sentimos como en oscuridad? ¿Cuántas veces ante el problema nos vamos a meter a la cueva, como el profeta Elías? ¿Cuántas veces salimos huyendo de las situaciones difíciles? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cuando se le presenta el diablo, sale corriendo? ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cuando el diablo le hace los ofrecimientos que le hizo, acepta alguno de ellos y decide hacer lo que el diablo le estaba diciendo? Jesús después tenía que ir a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Si Jesús se hubiera sometido a cualquiera de los ofrecimientos del enemigo, Jesús hubiera fallado y Jesús ya no hubiese sido perfecto. Y entonces el que ya no era perfecto iba a ir a morir a la cruz por todos los demás imperfectos. Eso significaría que ya no iba a poderse consumar la obra de redención. Pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Jesús es Dios todopoderoso. Jamás falló y jamás te va a fallar, hermano. Cuando Él te dice que la exposición de sus palabras alumbra tu vida y nos puede hacer entender cosas más que maravillosas. Mire, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y al final sigue diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí me suena que esa expresión, un día vi eso
Y me suena que esa expresión tiene dos situaciones. Dios nos dice: pídanme, clamen a mí y yo les voy a responder. Pareciera que ahí se cierra esa sentencia. Digo pareciera. Pero no solo quiero responderte a la petición que tú me haces, sino al mismo tiempo, por añadidura, como vendaje, enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía, pero que ahora, con mi presencia operando en tu vida, las vas a conocer. Y de hecho, Dios es así, porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para cada uno de nosotros. Y la exposición de las palabras del Señor alumbra nuestro ser. Y no solamente nos alumbra, sino que nos hace entender cosas que nunca hubiésemos entendido, a no ser o de no haber sido por la revelación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo a nuestra vida, para hacernos entender su santa y bendita palabra. Fíjese que este hombre, me llama la atención cómo se expresa, porque él no podía vivir sin la palabra, sin la ley de Dios metida hasta los tuétanos, pues. Que la palabra de Dios es así, dice Hebreos 4:12. Penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Había un eslogan así, un anuncio publicitario que decían: no se puede vivir sin radio. Ahora no se puede vivir sin laptop, ahora no se puede vivir sin Palm, ahora no se puede vivir sin celular, sin MP5. Bueno, por ahí andan ya, ¿verdad? Hoy a saber qué llevan, MP7, yo no sé. Habían G3 antes también, no sé si todavía hay, pero esa es otra cosa. Bueno, la cosa es que este hombre no podía vivir sin la palabra, sin pensar en la palabra. Todo su ser giraba en torno a la palabra. La palabra le había inundado de tal manera que él no se sentía bien, se sentía que se moría, lo diría de esa manera yo, si la palabra no estuviera vigente, presente en su corazón. Fíjese lo que dice en el versículo 131, para terminar. Mire: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Fíjese que busqué en el diccionario en inglés esta traducción, y esto de suspirar, así como la plantea la versión del Rey Santiago o King James, la traduce de esta forma. Dice: estaba jadeante, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo capítulo 42. Jadeante. Esto de suspirar no solo es así, pues, sino que desesperado, hasta jadeando, porque anhelaba la palabra de Dios en su vida. Porque si la palabra no llenaba su corazón en ese momento, se podía morir. Si así fuera el pueblo de Dios, esta nación y cualquier otra, cercana o lejana, no fueran ni la sombra de lo que están siendo. Ya hubiésemos transformado, con el poder de Dios operando en nuestra vida y con su palabra predicándola, hubiésemos transformado miles y millones de personas. Pero el gran problema es que la palabra de Dios es un libro más en la biblioteca de nuestra casa, en la librera de nuestra casa, pues, si es que tenemos librera, y si no, ahí en un banquito que tenemos ahí, cualquier cosa, el diario, y tenemos otro montón de cosas ahí, y la Biblia por ahí. Pero no es el lugar que le debe de corresponder. Así por sí sola parece que no va a satisfacer a nadie. Es necesario abrirla y aplicarla a nuestra vida. Le digo lo que he dicho yo en muchas ocasiones: no hay
clases de Biblia, hay versiones de la Biblia. Y hay versiones que las utilizan más unas congregaciones que otras. Hay versiones de un lenguaje muy popular que son muy simpáticas, ¿no? Ahí hay una en la librería que se llama H2O, agua, una versión de Sociedad Bíblica de El Salvador. Tiene un lenguaje popular muy simpático, que es más fácil de comprender o de entender. Pero hay versiones de la Biblia, muchas versiones. Ahora, alguien dijo que habían 3 clases de Biblia. No es la Biblia evangélica, la Biblia católica, la Biblia mormona, no. Alguien dijo que habían 3 clases de Biblia. Juzgue usted. La primera dicen que se llama Biblia. ¿Cómo se llama la primera? Biblia. Biblia. Suavecito, Biblia. Está en casi todos los hogares, con polvo, con tela de araña, en su envoltorio todavía. Algunos tienen hasta unas grandes Biblias así, de que compran y que andan vendiendo así, pero enormes libros, cerrada, hasta con polilla ya, después de 5 años de tenerla por ahí guardada en la librera. Hasta las ratas se alimentan de ella. Y la salvación está ahí, pero la gente que vive ahí no se dan cuenta que la exposición de esos dichos va a alumbrar sus vidas. La segunda clase de Biblia se llama Biblia. ¿Cómo se llama? Biblia. Un poquito más fuerte. La primera era Biblia. La segunda es Biblia. Esta es la dominguera. Esta es la que de vez en cuando usamos, cuando se lee en la iglesia, pero que normalmente y voluntariamente no la leemos. Esta es donde quedan los lentes metidos ahí. Se nos pierden los lentes por una semana. Tenemos que mandar a hacer otros porque a saber dónde los dejamos. Quizá en el taxi se me quedaron. Uy, Dios mío, pero son graduados y qué caros. Y de repente cuando el siguiente domingo la llevamos al culto, sentimos un bulto ahí extraño y abrimos y ahí están los lentes. Eso significa que una semana no abrimos la palabra. Esa se llama Biblia. Pero la tercera clase se llama Biblia. ¿Cómo se llama? Biblia. La primera, Biblia. La segunda, Biblia. Y la tercera, Biblia. Amén. Esa es la que se debe de practicar. Esa es la que debe de llenar y satisfacer nuestras almas. Esa es la que debemos guardar dentro de nuestro corazón. Esta es la que nos va a alumbrar el camino por el cual debemos andar. Esta es la que nos hará suspirar por ella, anhelantes, a ver qué me dice Dios, qué es lo que ahora me va a hablar el Señor. Vamos a ver, no es que voy a poner el dedo así, no, voy a leerla continuamente, voy a escudriñarla, voy a estudiarla, voy a meditarla, voy a repasarla, repasar y recordar, recordar y repasar, suspirar por ella, jadear por ella. Me voy a deleitar en ella. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Ay, ¿cómo hace usted cuando está con la cipota ahí? Ay, mi amor. ¿Ah? ¿Y cómo le dice a usted? Sí, mi vida. Y suspira. Y está hablando por teléfono y dice, ay, cómo quisiera verte, cómo quisiera decirte. Y un montón de cosas, pues. Y nos volvemos poetas y escribimos, hacemos un corazoncito y escribimos ahí tarjetitas para mi primer amor y compramos un 100 y bueno, así andamos, así hacemos. Suspiramos por una comida, por una pizza, ¿no? Comida chatarra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por algo, un pedazo de pastel, ¿verdad? Sabroso. Pay de pollo, pay de piña, de limón, merengue, bueno, algo. Pay de queso, cheesecake. Ay, nos volvemos hasta fresones, vea, mero plasticones. Me regala una porción de cheesecake. Ah. Y suspiramos por ay.
échemele mielita. Y bueno, pero deberíamos suspirar por la palabra, suspirar por los mandamientos de Dios, anhelarlos, desearlos. Esto te va a hacer diferente, iglesia. Esto nos va a bendecir superabundantemente. Esto no nos dejará seguir pecando. Si no va a necesitar usted que se lo digan desde el púlpito, usted al meditar en ella se dará cuenta qué le conviene y qué no le conviene, y vivirá una vida de victoria. El salmista, si es Esdras, amén. Si no es él, pues amén. Pero la palabra es la palabra de Dios, y lo que nos dice es que debemos guardar esos mandamientos y testimonios en nuestro corazón, porque son realmente maravillosos. Si algo necesitas para ser libre, para ser transformado, para ser victorioso, para ir de poder en poder, es la palabra de Dios operando dentro de tu corazón. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por tu bondad tan infinita. Oh, bondad tan infinita para el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Oh, gracias, Señor, porque tú eres para nosotros la esperanza de salud. Solo en ti hallaremos la divina plenitud. Si el himnólogo se inspiró para decir eso, nosotros lo podemos recordar, cantarlo seguramente, pero no solamente bastará con cantarlo. Tendremos que nacer de nuevo. Tendremos que nacer del agua, de tu palabra, del Espíritu. Tendremos que ser gente distinta, aplicando la palabra tuya a nuestro corazón, maravillándonos continuamente de todo su poder y potencia maravillosa, especial, gloriosa, practicándola continuamente para ser más que vencedores. Señor, gracias por tu pueblo fiel acá reunido. Gracias por todo este día hermoso que nos has brindado. En medio de la lluvia que ha caído, yo espero, Señor, que estas reflexiones, sencillas por cierto, que estas reflexiones, pues que han tenido que ver con tu palabra bendita nada más, con la exposición de estos dichos, con la manera como nosotros podemos ser vivificados a través de tu palabra, pueda traer grandes beneficios, victoria total, poder, unción, júbilo, gloria a cada uno de tus hijos e hijas acá reunidos. Guárdalos en el hueco de tu mano, ayúdales, Señor, dales bendición y victoria todos los días de su vida. Que duerman felices y tranquilos esta noche, que tú les guardes y les des nuevas fuerzas para el día de mañana, si así tú quieres prestarnos vida para poder realizar todas las tareas y faenas del día. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios pueda seguir bendiciendo su vida.